Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva UFM Talk titulada Los retos que plantean Cuba, Nicaragua y Venezuela a la comunidad americana del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Will Ogilvy Vega de Seoane y soy el coordinador de Asuntos Globales en nuestra facultad. Quiero dar la bienvenida a nuestro querido profesor invitado Craig Deer. Y mientras le saludo, aunque no suela pararme a leer en estas conversaciones informales mucha longitud los currículos de la gente, en el caso de Craig creo que merece la pena que comente algunas cosas que pueden ser muy relevantes, ¿no? Bueno, Craig Deer estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona y obtuvo una maestría de Relaciones Internacionales y Economía, así como un doctorado en Relaciones Internacionales en la Paul Nitze School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins y es miembro de la Universidad de Defensa Nacional. Se incorporó al Colegio de Asuntos de Seguridad Internacional en marzo de 2010 y fue profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y decano académico en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. Recientemente estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca como asistente especial del presidente y como director de Asuntos del Hemisferio Occidental, previo a su llegada a NDU. Fue oficial del Ejército de Estados Unidos durante más de 20 años, con especialización en inteligencia militar y relaciones internacionales. Además, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Academia Militar de West Point, agregado de Defensa adjunto en México y asesor del secretario de Defensa para Asuntos de México. Bienvenido, Craig. Hola, Will, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Pues Craig, es un placer tenerte aquí con nosotros. Además, siempre que vienes te explotamos entre vídeos, conferencias, viajes y de todo. Tuvimos la suerte de tenerte para el programa con el Ejército de Guatemala que estuviste aquí. Si quieres comentar algunas cosas, abierto. Y la verdad, Craig, que ya sabes que esto es tu casa. Y además, a mí que me apasionan los asuntos internacionales, pues poder tener la suerte de hablar con alguien como tú, pues para mí es todo un privilegio. No, pues la verdad que el privilegio es mío. Las invitaciones de ustedes siempre son bienvenidas. Es como que mi alma mater externo. Tengo un gran cariño a la U y obvio a vos y a Santi y a todos los colegas. Y de verdad, este último viaje, ¿cuándo fue? Fue en mayo, ¿no? En mayo de apenas hace varios meses de tener la posibilidad de visitar al Petén, a los Caiviles. Fue un viaje largo y duro, pero muy divertido, la verdad. Gracias por todo eso. Para nosotros es un honor tenerte por aquí, Craig. Pues bueno, antes de que te empiece con la primera pregunta, Craig, simplemente quiero invitar a los participantes que nos están siguiendo a través de Facebook y de YouTube que nos envíen sus preguntas y comentarios a través del chat de nuestras redes sociales y después de una media hora más o menos de conversación que vamos a tener Craig y yo, intentaré transmitir las preguntas del público al profesor Dear. Entonces, simplemente quiero animarles, les vamos a estar leyendo casi todo lo que vayan a estar diciendo aquí y ya veréis que pues Craig y yo vamos a tener una conversación informal, que no vamos a morder y estamos encantados de responder ante cualquier pregunta que nos queráis hacer. Que podamos contestarla es otra cosa, pero desde luego tener la bravura de hacerlo sería fantástico. Pues Craig, cuando te escribí por primera vez para preguntarte si estabas dispuesto a hacer una entrevista con nosotros, me surgió un poco el asunto después de haber grabado esas cápsulas contigo que estuviste hablando sobre lo que se llaman rogue states muchas veces, ¿no? Estados que van un poco en contra del orden internacional, del derecho internacional y un poco de la convivencia pacífica entre naciones y salieron muchos de estos nombres. Entonces, lo primero que te quiero preguntarnos, si hoy vamos a estar hablando un poco de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela y un poco de la comunidad americana en general, es qué tienen estos tres países de diferentes, ¿no? Porque a lo mejor hay gente de 16 años que nos está viendo y necesitan una introducción a qué tienen estos países de diferente y qué retos, ¿no?, comienzan a plantear. ¿Y qué? ¿Tenemos media hora? Porque yo en media hora ni siquiera contesto esa primera pregunta, pero brevemente, la gran diferencia de esos tres países de los demás de América Latina, aunque cada vez más estoy preocupado por lo que otros países están pensando adoptar, es la falta de libertad. Cuba es el origen del problema, a mi juicio, y debería de aclarar todo esto. Lo que voy a decir es a título personal, es una perspectiva netamente estadounidense, gringa, aunque diría que conozco medianamente bien la región, algunos países mejores que otros. Uh-huh. Y lo que me ha preocupado de la región a través de los años es el hecho de que las sociedades de la región, por varias razones que ustedes van a conocer mejor que yo, han tenido grandes dificultades de generar instituciones fuertes, sólidos, capaces de ejercer políticas públicas efectivas, de establecer leyes, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, crear economías libres, fuertes, con poca presencia del Estado. Y eso es una caracterización generalizada para la región, con sus excepciones. Pero los modelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son casos claros, si pensáramos en un espectro, de cero libertad a una libertad
absoluta, que no existe, pero en ese espectro, esos tres países andan por acá y no es casualidad que en cuestiones de transparencia internacional, niveles de corrupción estén muy altos por acá, falta de Estado de Derecho están por acá, de este extremo, y es porque el modelo de los hermanos Castros se impuso con éxito, y hay que reconocer el liderazgo sobre todo de Fidel, de hacer eso. Un país relativamente chico, ahora con qué 11, 12 millones de habitantes a 90 millas del Coloso del Norte, pues hay que respetar el hecho de que Castro fue capaz de resistir toda la presión de Estados Unidos. Dicho eso, me parece que la sociedad cubana está empobrecida por esa dictadura. Y Castro, a través de los años, intentó exportar su revolución, no simplemente a América Latina, a África, a otros lugares. Y gracias a varios gobiernos de la región durante la Guerra Fría, ¿no? Todo esto es durante el contexto de la Guerra Fría, tuvieron éxito en resistir. En su momento, el mismo Venezuela fue uno de los países más exitosos de rechazar la teoría del foquismo de Fidel, de Che Guevara, de Regis Dubray. Y bueno, Castro intentó exportar eso y tuvo algunos logros. Ni hablar el caso de Guatemala, no tenemos tiempo de hablar lo que hizo mi gobierno para, en el contexto de la Guerra Fría, la percepción estadounidense de su rival, la Unión Soviética, de una guerra ideológica y geopolítica, pues simplemente el riesgo era demasiado alto para permitir que Castro tuviera éxito. Bueno, como te dije, podría hablar largo de esto. Ahí se establece Cuba con su patrón, la Unión Soviética, y vimos a través de los años elementos en otros países que tuvieron algo de éxito para convertirse en regímenes más autoritarios, con menos libertad, y fast forwardando varios años, estamos en la situación ahora que Ortega, después de haber estado y salido y ha vuelto, la situación en Nicaragua es un ejemplo clarísimo donde si la comunidad internacional no hace nada, un actor autoritario puede hacer lo que se le dé la gana y ¿quién le va a decir que no? Y de manera semejante también en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez en los 90, y ya legítimamente elegido presidente, y con su visión de un socialismo del siglo XXI, pues ahí están los tres casos semejantes, cada uno con sus matices, pero son ejemplos clarísimos de una gran carencia de libertad política, libertad económica, libertad de justicia. Y con bueno, ¿qué tal si me paro ahí? Porque podría continuar, pero quizás si haces otra pregunta, podría continuar ampliando ese tema. A mí, como hay diferencias, ¿no? Tienen determinados elementos en común, pero también tienen diferencias los tres casos. Quería también brevemente, porque solo esta pregunta te podría dar para una hora cada uno de los casos, que nos explicaras un poco qué visión tienes tú de las relaciones que ha tenido Estados Unidos con cada uno de estos países, ¿no? Bueno, sí. Sí, tiempo falta. Pero brevemente, pues el caso de Cuba es súper interesante. Cuba, que era territorio o colonia, más bien de España, una entidad que no había logrado su independencia, que la mayoría de los países de la región
en los 1810, 20, por ahí habían conseguido su libertad de la corona española. Pero en la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, Estados Unidos se queda, por decirlo así, con Cuba, sin hablar de las Filipinas, etc. Y por varios años, pues Estados Unidos jugó un rol muy fuerte, para muchos demasiado fuerte, en controlar y tratar de establecer e influir en el desarrollo político de la isla. Y a través de los años, de nuevo, estando tan cerca de Estados Unidos, pues surgieron varios gobiernos autoritarios, pero por lo menos con el beneplácito del gobierno estadounidense. Y esos fueron los raíces que llevaron a Fidel a luchar en contra de eso y de buscar una independencia de la influencia estadounidense. Y el resto es historia. Hay algunos que podrían argumentar que Estados Unidos jugó mal sus cartas en los 60s, que quizás podrían haber hecho algo distinto con Fidel. No estoy convencido, pero es un argumento interesante. Me parece que la antipatía que tenía Fidel en contra del gobierno estadounidense era tan fuerte que simplemente cualquier intento, cualquier percepción que estaba dispuesto a establecer una relación más cercana con Estados Unidos realmente no existía, y sobre todo con el apoyo de la Unión Soviética ya se rompió. Ese es el caso cubano. El caso nicaragüense es interesante también por lo que pasó en los años 1910, 1920, 30, con la actuación de Estados Unidos, sobre todo en el Circumcaribe, ¿no? Con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador, ni hablar de Panamá. Y de nuevo, Estados Unidos, debería decir, los gobiernos de los Estados Unidos, algunos con diferentes estrategias, trataron de mejorar, de ayudar a estos países de nuevo a establecer instituciones más fuertes, pero quizás la prepotencia estadounidense de decir, nuestro modelo es el mejor y se los vamos a imponer a ustedes, aunque no quieran, yo sé lo que es mejor para ustedes, así que aguántense y todo será mejor. Y pues cuando encontramos a través de los años, este dicho se le atribuye a varios. Uno es a Somoza en Nicaragua, otro es a Trujillo en la República Dominicana, y voy a parafrasear, sí será un hijo de no sé qué, pero es nuestro hijo de no sé qué, así que si nosotros lo controlamos, está bien si sea un poco autoritario, está bien si está haciendo estas cosas, pero como nos beneficia a nosotros, nuestros intereses vitales están satisfechos, pues lo toleramos. Y de nuevo, esos fueron los raíces que eventualmente llevaron a la llegada de Sandino mismo, en los años 20 y 30, si no me equivoco. Y por eso existe el Frente de Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Y para el caso de Venezuela, esto es muy curioso. Venezuela es un país grande, rico, las reservas de petróleo más grandes del mundo, y por muchos años las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela eran bastante positivos. E inclusive la relación militar entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas venezolanas
era la más cercana en los años 80, 90. Y de nuevo, la percepción de algunos nacionalistas venezolanos no estuvieron de acuerdo con esa cercanía y querían lograr una especie de independencia de la influencia de los Estados Unidos. Y de nuevo con el rechazo de la sociedad venezolana, con el presidente Carlos Andrés Pérez, y a pesar de un intento de golpe de Estado de Chávez creo que fue en 92, llega de nuevo y llega a la presidencia en el 98, es evidencia que la sociedad estaba listo para un cambio. Y abro paréntesis, una crítica que me parece que es bastante válido, esto para, si no todos, la mayoría de los países de la región, es que a final de cuentas me parece que quizás sean los élites de la región que son responsables del rechazo de las sociedades, porque son los élites que se quedan con la riqueza y la pobreza pues no mejora. Entonces, eventualmente las sociedades se cansan. Regresamos al tema de la falta de instituciones efectivas, el imperio de la ley no funciona, la democracia no funciona. Funciona para ellos, pero no para nosotros. Entonces, y si tomamos esos tres casos aislados, y quizás esto lo vamos a conversar en un par de minutos, vemos lo que está pasando en el resto de la región. Ejemplos no faltan. Ecuador lo intentó con Correa, pero quizás él no tuvo éxito. Pero ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Chile? El ejemplo para seguir era Chile, y ni así, a pesar de estándares bastante aceptables en términos macroeconómicos, en riqueza per cápita, Chile era el mejor caso, y ni así la sociedad chilena estaba inconforme con varias cosas. Lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. El caso de México es distinto, pero tiene semejanzas. Así que, subiendo un poco de nivel por un segundo, lo preocupante es que estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de los resultados terribles que han tenido para sus sociedades. ¿Cuál es la cifra más actualizada de la inmigración de Venezuela? Creo que son más de 6 millones de personas. Pues el gobierno no es capaz, la sociedad no puede vivir. Y a pesar de esos casos desastrosos, la gente en otros países está pensando, bueno, quizás ese modelo nos conviene más porque hemos vivido con estas economías neoliberales y con estos gobiernos supuestamente democráticos, y no nos está yendo bien. Y creo que mi respuesta sería, bueno, la solución a eso no es el socialismo, es más libertad, pero eso es muy difícil enfatizar y promover si la gente dice, bueno, pero no es cierto que hemos tenido libertad, no hemos tenido democracia, estos son los resultados. Y aunque uno les podría decir, bueno, la verdad que esto no ha sido una democracia efectiva, es un detalle que no lo quieren escuchar. A mí me parece que eso pasa muchas veces. Este año le dimos el doctor honoris causa a Miguel Anso Bastos, que es un profesor de ciencia política de Santiago, de España, y él decía que uno de los problemas que tenemos siempre es que comparamos el capitalismo real, o el que hay, que siempre es imperfecto, con un socialismo utópico, ¿no? Pero cuando tú comparas realidad con realidad, no hay ni punto de comparación, es evidente, pero la venta romántica del socialismo siempre es aquí arriba, y el capitalismo se suele unir erróneamente a una élite extractiva que vive por encima del Estado de Derecho, ¿no? Y
para que funcione una democracia liberal, lo primero que tiene que haber es un imperio de la ley, como dices, y que todos los ciudadanos sean iguales de cara a las leyes. Luego, otros tipos de igualdad, pues está por discutir, ¿no? Está claro que la igualdad plena nunca llega y no es bueno ni deseable que llegue, en mi opinión, en todo lo demás. Pero, Craig, has hablado de los 3 casos y te lo he apreciado mucho y me quedé con ganas de interrumpirte en Cuba porque quería que nos dijeras un poco qué has pensado tú de ese acercamiento que tuvo Obama a Cuba, ese pues alejamiento que luego tuvo Trump, detente, o como lo queremos llamar ahora. ¿Qué ha habido de nuevo desde Obama ahora? ¿Cómo están ahora las relaciones? No sé, ¿qué opinión tienes tú, ¿no? De los últimos 10, 15 años. Sí, esto también me llevaría un par de horas, pero bueno. Mira, en mi opinión, yo entiendo perfectamente bien la política de seguridad nacional de los Estados Unidos durante la Guerra Fría con respecto a Cuba, que era muy importante delimitar la influencia de Cuba, porque Cuba era, en cierto sentido, la punta de la lanza para la llegada del comunismo y del poder geopolítico de la Unión Soviética en la región. Entonces había que tratar de limitar eso. Pero ya después de la Guerra Fría existía un debate, y ese debate la verdad que continúa con todos sus matices, que mira, nuestra política ha sido semiconsistente a través de muchos años y el gobierno de Cuba no ha cambiado. Y dado su naturaleza autoritaria, probablemente no va a cambiar. Y si la opción es que la cambiemos nosotros, o sea, que Estados Unidos intervenga a cambiar, pues tiene muchos costos, pocos beneficios y probablemente fracase, versus reconocer que a final de cuentas el bienestar de la sociedad cubana a final de cuentas les corresponde a ellos. Entonces, como los gobiernos de los Estados Unidos tienen relaciones con el Partido Comunista de China, con el Partido Comunista de Rusia y otros países, simplemente tratarlo como otro actor. En mi corazón quisiera que la sociedad cubana fuera libre, pero no me corresponde. Les corresponde a ellos. Bueno, me imagino que muchos de sus estudiantes por su juventud quizás no conozcan este detalle, pero vale la pena que la googleen después. Clinton, el presidente Clinton, si no estoy mal, en el 96, tenía la percepción y la idea de empezar a tratar de descongelar esa relación. Y empezó con pasos pequeños. ¿Y qué hizo Fidel? A Fidel no le convenía que Estados Unidos tratara de abrir los espacios. Fidel necesitaba al gobierno de los Estados Unidos como el gran enemigo para poder seguir controlando a su población y decir, ellos son los malos. Entonces, un par de avionetas de cubanos nacidos en Cuba, viviendo en Florida, y esto lo habían hecho antes, y no pasaba nada. Volaban cerca de la isla, tiraban bolsas con papeletas, con una propaganda de la libertad, etc. ¿Y qué hizo Fidel? Fidel lanzó un par de aviones caza y los derrumbó. No representaban ninguna amenaza. Y causó una reacción, una sobrereacción, pero una reacción reconocida y anticipada en los Estados Unidos de cualquier conversación de quizás descongelar la relación con Cuba. De ninguna manera. Habría que inclusive hacer más. Y con eso, pues se cerró la puerta a eso
otros 20 años hasta que llegó Obama. Y Obama con la meta semejante, pero lo hizo en secreto, y eso se puede debatir si fue legítimo o no, pero abrió pasos para establecer una relación y empezar a tratar de normalizar la relación, por decirlo así. Y tuvo éxito. Ahora, ¿cuál es la crítica? Esta crítica yo la comparto. Que Estados Unidos entregó más que recibió, sobre todo, no es que Estados Unidos haya recibido mucho o poco, pero el gobierno del Partido Comunista Cubano no dejó salir a los prisioneros políticos, no relajó la situación económica suficiente. O sea, Estados Unidos, se abrió bastante, dio varios esfuerzos de mejorar la relación a cambio de poco. Bueno, pero ese primer paso se había hecho. En la campaña de 2016, el candidato Trump prometía que iba a rechazar esa política de Obama y reimponer sanciones, mano dura, por decirlo así. Y no les puedo contar mucho en este minuto, pero hay cosas que se han escrito y que van a seguir apareciendo de cosas que se hicieron durante la administración de Obama, cosas secretas, y que el gobierno cubano quiso tratar de continuar eso con la administración de Trump. No dio fruto, fue rechazado, entonces estamos casi en un status quo. Bueno, durante los últimos, los 4 años de Trump se recongeló, y ahora Biden, la administración de Biden está tratando de reabrir, pero creo que con más cauteleza y más apertura que lo hizo Obama. Y me parece que está bien. O sea, Fidel está muerto, Raúl, anciano, no juega un rol súper grande, y vamos a ver lo que pasa en los próximos 5 o 10 años. Pero un colega, un ex embajador estadounidense en Colombia, que es experto en la región, dice que él tiene su anhelo es que algún día Cuba simplemente sea otra isla en el Caribe con la cual Estados Unidos tiene una relación normal, y que no sea el enfoque que ha sido durante tantos años y en cierta manera sigue teniendo ahora. Y Craig, por lo que me estás contando, ¿no? Cuando te he hecho esta pregunta, me lleva a la conclusión, que no sé si estás de acuerdo o no, a que haga lo que haga Estados Unidos, es limitado el poder que tiene en el resultado político que suceda en Cuba, ¿no? Que hasta que no sean los propios cubanos que se revuelvan contra el régimen, ¿no? Que inicien su propia reforma interna o revolución, según cómo se mire, pues no va a cambiar eso, ¿no? Sí, mira, me conoces bien, sabes que soy un realista semiclásico, un poco estructural por lo de Waltz, pero los realistas, no los neocons, ¿no? Los neocons piensan que al intervenir podemos ayudar a que las sociedades se cambien. Y tenemos 2 casos muy recientes, ni hablar de casos previos, el caso de Afganistán y el caso de Irak. Y a pesar de los miles de millones, para no decir trillones de dólares que se gastaron, yo diría que Afganistán ha cambiado muy poco. Podríamos apostar quién va a estar en control de Afganistán en un año, y si dijeras que no es el Talibán, esa apuesta te la acepto. Y en cuanto a Irak, pues tampoco. O sea, la evidencia
sugiere que a final de cuentas, a menos de que uno lo quiere hacer a la romana, de llegar, matar a todos y ir empezando desde cero, pues no hay manera. Y si Estados Unidos en sus peores momentos no estaba dispuesto ni capaz de hacer esto, en el siglo XXI, imposible. Así que respuesta larga, sí. Y el caso de Cuba, y es el caso de Venezuela, y es el caso de Nicaragua, y es el caso de todos los países del mundo. Eventualmente, la sociedad en sí es responsable. Y si las instituciones no son suficientemente fuertes, a final de cuentas, ni es la responsabilidad de los Estados Unidos, ni de la ONU, ni de la OEA, es de la misma sociedad. Y la gran ventaja del siglo XXI es que toda la información está disponible. O sea, no es ningún secreto cómo hacerlo. No quiere decir que sea fácil, pero hay modelos, Nueva Zelanda, los países nórdicos, que regresando abriendo otro paréntesis con la cuestión del socialismo, que les encanta a muchos jóvenes acá decir, bueno, sí, socialismo como el de Suecia o Noruega. Y no les puedes hacer entender que no son países socialistas, que son países capitalistas, pero con una red social bastante generosa. Pero su modelo económico es el capitalismo. Pero y sus no índices de libertad son de los mejores del mundo. Exactamente. Exactamente. Ok, pues Craig, voy a abrir ya preguntas del público porque tengo bastantes aquí apuntadas y no sé si nos va a dar tiempo a contestar a todas, pero lo voy a abrir ya y vamos a ir avanzando, ¿ok? Voy a tratar de contestar más nítidamente. Vale, como dicen aquí, nítido. Bueno, Rachel Ávila pregunta en Facebook, Craig, te pregunta, ¿por qué Estados Unidos... Un realista puede contestar a esto con una sola frase, pero dice, ¿por qué Estados Unidos anteriormente tenía una actitud paternalista hacia los países que estaban en peligro de caer en gobiernos izquierdistas y ahora pareciera que nos ha dejado a merced de nuestra suerte? Sí, no soy tan nítido como vos, mi querido Will. Primero, una aclaración. Cuando alguien dice España, Estados Unidos, Guatemala, pues no es un actor solitario, ¿no? En un país democrático, con muchas instituciones y sobre todo países que tienen una alternancia de poder, las políticas públicas pueden y de verdad cambian. Entonces, la política que haya tenido un republicano como Reagan en los 80s va a ser muy distinto a la política que habrá tenido Barack Obama en los 2000, 8 a 16, o de las políticas que va a tener Joe Biden. Así que es cada administración tiene una filosofía de gobernar y tienen visiones en su política exterior. Lo que sí me parece válida de la pregunta y de la crítica es que la atención que presta o que no presta Estados Unidos en nuestro propio barrio, el barrio que todos compartimos, no ha sido consistente. Entonces, y sobre todo cuando uno está hablando en términos de seguridad, en términos relativos, América Latina es una región pues en paz en cuanto a hipótesis de conflicto de país A a país B, reconociendo que niveles de violencia en América Latina son las más altas del mundo, pero de nuevo, eso se debe, a final de cuentas, reconociendo la influencia de los Estados Unidos y de otros países, esas situaciones las tienen que resolver las sociedades en sí a través de sus gobiernos.
Sí, sí, la intervención estatal siempre tiene muchísimos retos y dificultades. La intervención estatal internacional, cuanto de más, ¿no? Por problemas de información, eso no hay ninguna duda. Así es. Ok, pues Nacho Martín por YouTube te pregunta por qué la memoria es tan generosa con el socialismo y tan crítica con el liberalismo. Esa pregunta sí me gustó. Y sí tengo una respuesta nítida. No sé. No sé. Es quizás por la ilusión, como decía Will hace un par de minutos, la percepción de un socialismo idóneo, de que hay suficientes recursos para todos, todos podemos vivir en paz, ese mundo casi de nirvana utópico, pues es lindo, pero choca con la realidad humana. Y siempre ha sido así, y por lo menos yo me atrevería a decir que en mi vida no va a cambiar. Quizás 100, 200 años se habrán inventado algunas tecnologías o sea, ¿cuál es la clave del estudio de la economía, ¿no? La distribución de recursos escasos. Bueno, si los recursos son infinitos y todos pueden tener lo que quieran, eso quizás podría cambiar la manera de pensar del ser humano, de no tener que pelear y luchar por su propio interés, de su salvación. Y ahí sí, quizás sería otra situación, pero esa situación no ha obtenido en los miles de años de la humanidad, y vamos a ver si en algún año en el futuro es posible que llegue. Y Craig, añadido a esta pregunta, también te preguntan un poco por el caso específico de Estados Unidos. Y la pregunta es si piensas que el socialismo tiene mucha mejor imagen ahora en Estados Unidos que hace 50 años. Sin duda, sin duda. Y es semejante a lo que decía hace varios minutos. La izquierda en Estados Unidos ha sido muy capaz y muy efectiva en generar un discurso, una narrativa que dice que el socialismo es bueno, que el capitalismo es malo, es egoísta, etcétera, etcétera. Y como hemos visto, por lo menos en el caso estadounidense, que o centro izquierda o izquierda han sido capaces de captar los medios de comunicación, incluyendo las noticias, Hollywood, las escuelas, las universidades. Estos son los mensajes que se transmiten a la juventud, y no hay una voz que les contradiga, que les diga que no es así. Arman una narrativa alabando el socialismo, y si hablan del capitalismo es todo negativo, sin hablar de las deficiencias del socialismo y de las ventajas del capitalismo. Y esa narrativa tiene años y años, y por eso encuestas acá en los Estados Unidos muestran que la gente de una cierta edad para arriba pues ve con mucho mejores ojos al capitalismo y rechaza al socialismo, y sin embargo la gente joven está mucho más abierto a las posibilidades del socialismo. Interesante. Esta no es una pregunta, simplemente Marcelo Rives nos saluda y nos dice que un saludo fraterno para ambos desde el movimiento libertario cubano en el exilio en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ánimo. 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 Por supuesto, por supuesto. Ok, más preguntas. Bueno, Sofía
nos pregunta por Facebook, creo que volviendo a los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, si tú piensas que qué acciones, ¿no?, dejaron de hacer o qué acciones empezaron a hacer estos países para encontrarse actualmente en el estado político y social en el que están, ¿no? Es decir, ¿es un error de omisión, ¿no? O por parte de... ¿O de comisión? Exacto. No, yo diría, bueno, el caso cubano me da la clara impresión que es un error de comisión, pero de nuevo, con la experiencia que tuvo Fidel de joven y con el idealismo del joven, convencido en su mente que la mejor ruta era a través de esto, y su experimento con la revolución, pues, y de nuevo con el apoyo de la sociedad. O sea, un grupo que llegó en la Granma y estar aislados en la sierra por un par de años no camina a la capital y está acogido como fue Fidel si la sociedad está contenta. O sea, la sociedad estaba bastante descontenta con el régimen de Bautista, ¿no? Y luego con el apoyo de la Unión Soviética fue posible tratar de seguir empujando y tratando de hacer funcionar esta revolución que económicamente no es capaz de hacerlo. Lo que no me has conversado, y lo agrego rápidamente porque también es parte de una preocupación del futuro de la región, es que a final de cuentas la Unión Soviética fracasó porque su modelo económico fracasó. O sea, era una superpotencia, primer mundo militarmente, pero un país en vías de desarrollo económicamente. ¿Qué ha logrado China? China ha logrado mantener un sistema totalmente autoritario a través del Partido Comunista China y adoptarse al capitalismo y, en cierto sentido, ganarnos en nuestro propio juego porque, por ejemplo, su mano de obra es mucho más barato y entonces la competencia es desigual y así ha logrado crecer. Entonces, para gente en la región, populistas, autoritarios, que quizás en el pasado dije, es que no me puedo lanzar porque económicamente voy a fracasar y voy a terminar como todos los demás, dicen, no, con el modelo chino, esto sí se puede. Y si agregamos que Estados Unidos, como muy frecuentemente presta poca atención a la región, y China, por su expansión, y es una necesidad válida, me parece, necesitar comprar petróleo, soja, cobre, lo que ustedes quieran, y es también válido para que productores en ese país lo vendan a China, todo eso bien, pero me parece que los motivos de China van más allá que simplemente comprar y tener relaciones económicas. Me parece que China tiene no simplemente me parece, Xi Jinping ha dicho que quiere ser el país más poderoso del mundo para el año, qué sé yo, 2049. Así que ese cambio a la ecuación implica un siglo XXI mucho más difícil para los Estados Unidos, que además hay que reconocer que está endeudado 28, 29 trillones de dólares al mundo y en algún momento la moneda mundial va a dejar de ser el dólar y no va a poder controlar las tasas de interés. Y ese sí va a ser un momento difícil para los Estados Unidos. Ok. Craig, te quiero hacer una pregunta de cierre y con esto te dejo ya libre todo lo demás, que sé que estás pendiente de la Eurocopa y otras cosas, pero
te quiero hacer una pregunta, quizá la más difícil que te voy a hacer, ¿no? Si tus recomendaciones pudiesen llegar ahora, ¿no?, a los tomadores de decisiones en la región, ¿qué buenas prácticas, ¿no?, qué recomendaciones tendrías para un panorama que desde luego que es muy difícil y muy complicado y no hay una varita mágica para tocarlo y que se solucione todo, ¿no? Sí, es una pregunta muy difícil, imposible de contestar en un par de minutos. Sin embargo, mira, me parece que hay un par de detalles que hay que resaltar. Primero, no ver a la región y decir, es demasiado difícil, ya está echado a perder, demos la vuelta y prestemos atención a Asia. No, el barrio lo compartimos todos y si lo ignoramos, en 5, 10, 20 años nos va a costar mucho más que si prestáramos atención ahora. Así que prestar más atención, apoyar de manera abierta y legítima a entidades, a ONGs, a partidos políticos que valoran la libertad y hacerlo abiertamente. Y la última cosa que yo diría es que, y el caso venezolano es el más interesante, porque con la llegada de Maduro, que me parece que no es bueno, Maduro no es Hugo Chávez, y Maduro está siendo manipulado por Cuba y China y Rusia. Y Estados Unidos tiene la opción de no meter mano y dejar que eso pase, o Estados Unidos podría reconocer que lo que están haciendo China y Rusia en el barrio que todos nosotros compartimos es que están ejerciendo una especie de guerra. La guerra no es simplemente tanques, aviones y buques. La guerra es una disputa política con todas las herramientas del Estado. Y Estados Unidos debería de utilizar otras herramientas más que quede claro, no estoy recomendando una intervención militar. No, sería terrible, costoso, inefectivo. Y a final de cuentas le daría la razón a Maduro que el Imperio del Norte nos va a venir a invadir. Pero sí jugar un poco a la China y a la rusa en nuestro propio hemisferio con gobiernos que tienen intereses semejantes y con otros actores. No me meto en más detalles, pero me parece que simplemente dejar la cancha sin intentar competir en el partido, pues es la manera más segura de saber que vamos a perder. Y yo no estoy dispuesto a perder todavía. Fantástico, Craig. Pues con esa última pregunta cerramos la conversación de hoy. Te quiero dar las gracias de nuevo, Craig, por darnos tu tiempo. Yo he aprendido bastante en esta conversación y va a quedar grabado en el canal. Van a estar escribiendo algunos alumnos que están siguiendo también porque algunas cosas de estas salieron en clase y creo que les ha parecido bastante interesante. Y bueno, a nuestro público también le quiero dar las gracias, ¿no?, por participar en esta UFM Talk y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra página web para conocer más del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Nuestra web es ufm.epri y ahí podéis encontrar casi todo lo que queráis. En Instagram somos epri_ufm, por ejemplo, y en Facebook, donde otros lo están buscando pues con el mismo nombre. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias, Craig, y cuídate mucho. Muchas gracias, Will. Gracias a todos ustedes por su atención. Les deseo mucho éxito y mucha suerte. Ánimo. Fantástico. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature.
Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.